Can Yaman ha soltado la bomba. Y no es una bomba cualquiera, chicos, es una de esas que te dejan temblando. Porque resulta que el bombón turco, nuestro Can Yaman, ha hablado de Demet Özdemir. Y no de cualquier manera, no. Ha sido una confesión que, según dicen, lo cambió todo. Imaginen la escena, el tipo más deseado, el que está rompiendo moldes en Italia, el que tiene a todas suspirando y habla de su ex, de la que fue su compañera de pantalla y se rumorea, algo más. ¿Qué dijo? ¡Ay, madre mía, qué intriga! Mucha gente creía que la ruptura entre Can y Demet fue simplemente pues eso, una ruptura. Que se acabó el amor, la magia y listo. Pero yo, para ser honestos, siempre he tenido mis dudas. Había algo en la forma en que se miraban en las entrevistas, en esos gestos, que me decía que ahí había mucha tela que cortar. Y ahora, zas. Sale esta confesión. No tengo todos los detalles exactos todavía, porque esto está fresquito, calientito como dicen. Pero lo que sí sé es que Can Yaman, en un momento de esos súper sinceros, admitió que Demet Özdemir tuvo un impacto brutal en su vida. ¿Qué lo cambió? ¿Y cómo te cambia una persona así, Can? ¿Fue por algo que dijo, por algo que hizo, por la química que tenían? Muchos dicen que él, con su fama, con todo el lío que se armaba a su alrededor, a veces se perdía. Y quizás Demet fue esa luz, esa brújula que lo ayudó a encontrarse a sí mismo. Piénsenlo, chicos. Can Yaman, ahora mismo, es un torbellino. Está en todas partes, en Italia, España. Es un fenómeno. Pero antes de todo esto, estaba la pareja de Erken Cikus. Y ahí, en esa serie, la química era innegable. Era lo que nos enganchó a todos. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, quizás ahora que tiene más perspectiva, se da cuenta de lo importante que fue Demet para él, no solo como compañera, sino como persona. Y es un acto de valentía, ¿no creen? Admitir públicamente que alguien te ha marcado tanto, que te ha hecho crecer. Porque no es fácil para un hombre, y más con la imagen que tiene Can Yaman, admitir una cosa así. Suponía que él era el que mandaba, el que tenía todo bajo control. Pero parece que Demet tenía una influencia que él mismo no había reconocido del todo hasta ahora. Hay quienes sospechan que esto puede ser una estrategia, para avivar la llama del recuerdo, para que volvamos a hablar de ellos. Pero yo, sinceramente, veo más verdad en sus palabras. Veo a un hombre que ha reflexionado sobre su pasado y sobre las personas que han sido importantes en su camino. Y me pregunto, ¿esto significa que hay esperanza para ellos? ¿Que quizás esta confesión es el primer paso para una reconciliación? Porque la verdad es que como pareja nos encantaban. Tenían esa chispa que se echa de menos. Ahora mismo, la bola está en su tejado. Can ha abierto la puerta, ha dado el primer paso. Demet responderá. ¿Reconocerá ella también la importancia de Can en su vida? Es una incógnita que nos tiene a todos de cabeza, intentando descifrar los códigos de esta historia. Lo que sí está claro es que esta confesión de Can Yaman sobre Demet Özdemir no es para tomarla a la ligera. Es un giro de guión inesperado en la telenovela de sus vidas. Y nos deja pensando, ¿qué pasará ahora? ¿Volverán a estar juntos? ¿O es solo un bonito recuerdo del pasado? ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos?